Muy buenas noches. Mis primeras palabras son de agradecimiento a Inglades por la invitación efectuada para poder pues intercambiar una serie para compartir principalmente una serie de experiencias que a lo largo del tiempo se han venido obteniendo en la práctica, tanto durante mi paso en el sector privado y en el sector público, tanto a nivel fiscal como actualmente en el Poder Judicial. Eh, Dos ideas principales para comprender la presente conferencia. En primer lugar es la ausencia de una norma que regule las comunicaciones escritas a nivel de la administración, o sea, una que venga a ser una suerte de guía para todas. Y ello no debe de significar o no debe ser entendido como que no existan estas normas. Sí existen, pero por parte o son desarrolladas por cada institución, ¿ya? Reitero, no hay una norma o un manual o una directiva que se aplique de manera general para todas las instituciones públicas, pero estas se han venido desarrollando. Por ejemplo, en el Poder Judicial tenemos la resolución administrativa 235-2012, PPJ, y, por ejemplo, también encontré en el caso de el Ministerio de Economía y Finanzas, la resolución ministerial 439 del año 2018-F/41, que, bueno, a lo largo de la conferencia la vamos a aludir bastante porque es un manual actualizado. Ya existía otro del año 2012, y este pues recoge, miren, 2018, antes de la pandemia, ya recoge temas importantes como los documentos electrónicos, que lo vamos a desarrollar en otra sesión, pero que indudablemente ha conllevado un cambio a nivel de la comunicación. Y por un lado el correo electrónico, que lo reconoce también esta resolución, pero además sobre todo el tema del documento electrónico, bueno, aquellos pues que estén ahorita o que hayan tenido una experiencia en el trabajo remoto o que sean usuarios de entidades públicas, pues ahora ya no es tan poco frecuente que las comunicaciones a nivel de la administración pública se produzcan a través de medios electrónicos. Y reitero, eso lo vamos a profundizar. Entonces, pero sobre la base de estos dos textos, además de algunas pautas dogmáticas, teóricas, pues vamos a explicar dos temas medulares. Y tienen que ver con, por un lado, las recomendaciones generales de cómo debe ser la redacción, y por otro lado, ya específicamente sobre los documentos administrativos, la redacción de documentos administrativos. Reitero, estas nuevas manifestaciones, expresiones propias de estos tiempos. La tecnología también ha generado un impacto sobre este tema. Eso es por un lado. Y por otro lado, ¿ya? Como pauta para que ustedes comprendan, reitero, que no existe una norma que regule todas las comunicaciones o genere un marco sobre el cual se desarrollen los manuales de las distintas instituciones públicas. Además de ello, ya entra algo que como destinatario y como remitente también de comunicaciones en la administración pública se debe destacar, y siempre tiene que ser la claridad en el contenido de aquello que se quiere comunicar. Y esto exige tener siempre presente que es un producto del intelecto que va a ser recibido por otra persona, ¿ya?
Entonces, porque a veces hay hay una constante situación que, por ejemplo, se presenta a nivel del ejercicio de la función y que motiva intercambios con el personal adscrito al juzgado, y es la recomendación cuando uno advierte que no hay una coherencia, no hay una fluidez o una claridad en la idea que está siendo comunicada, siempre exhortarle a que sea consciente que aquello que está redactando no es algo que se va a quedar en el propio despacho, sino que necesariamente va a salir fuera del despacho. Ese también es el otro tema, tener siempre presente que todo producto que se elabora en nuestros despachos tienen una finalidad de salir al exterior, lo cual conlleva a tener siempre presente que alguien va a leer lo que nosotros escribimos, lo que nosotros redactamos, y se requiere ser consciente de ello precisamente para observar determinadas pautas que nos aseguren que nuestro mensaje sea no solamente leído, sino principalmente comprendido, ¿ya? Dicho esto, y me permito por favor compartir, tengo de acá una diapositiva que de ahí a través de la institución, pues me imagino que les será compartida. Hay una idea de Alfredo Salazar Luque con la cual yo quiero iniciar la presente conferencia, y es: escribe claro quien piensa claro. Esto responde a una idea que más adelante la voy a escribir, pero que la redacción no es una actividad mecánica, no es una acción mecánica, impulsiva, sino que responde al tránsito de todo un ciclo, todo un procedimiento, ¿ya? Finalmente uno redacta aquello que uno piensa, y por ello es importante no solamente tener un pensamiento claro de lo que quiere comunicar, sino que además debe tener un plan, ¿ya? Aun cuando suene esto algo muy elaborado, muy complejo, en realidad es algo que en la medida que lo hace de manera reiterada, se convierte de una u otra manera en una práctica mucho más sencilla, pero que no lo es. Pero indudablemente que producto de la reiterancia en esa actividad, pues adquirimos precisamente esa expertise para redactar. La semana pasada justo compartí unas reflexiones de este tipo y le hacía la consulta a un asistente de juez. Le preguntaba cómo evaluaba su trabajo, y reconocía pues que le faltaba tiempo y que de una u otra manera consideraba que todavía estaba en un proceso. Y yo ahí le compartí algo que lo he hecho, y es comparar el trabajo de uno en dos momentos, en un momento actual y en un momento inicial. Y uno cuando hace eso lo que advierte es que hay una evolución, hay una mejora constante. Yo creo que es inherente al ser humano ese espíritu propio de mejora. Y esto indudablemente se aplica para el tema de la redacción, porque la única manera de redactar bien es practicando. Es la única manera, no hay otra. Pero indudablemente que requieres una orientación, requieres conocer ciertas pautas, requieres conocer el contenido, tipo de documentos, porque precisamente existe un documento para determinado fin. Ya no es que, por ejemplo, yo puedo utilizar la carta o el informe para cualquier cosa. No, todos responden a una finalidad, y además todos tienen un contenido determinado. Entonces, reitero, pero yo teniendo este conocimiento más la puesta en práctica, indudablemente que voy a mejorar en mis habilidades. Y la segunda idea de Martín Alonso es la siguiente: supuesta la materia prima del temperamento, el estudiante ha de ejecutar un ejercicio tras otro, sin prisa, pero sin pausa.
Todas las reglas carecen de utilidad si el alumno no se lanza cuanto antes por los caminos de la redacción, a paso de andadura y de marchas diarias. A escribir se aprende escribiendo, como a jugar jugando. Estas palabras de Martín Alonso hacen alusión precisamente a lo que yo he estado refiriendo, a la necesidad que se dediquen a redactar. Pero indudablemente en estos tiempos tan céleres, de estrés, donde no tenemos mucho tiempo, solemos caer en una tentación, y la tentación es a copiar. Y me refiero a que sobre la base de modelos que uno encuentra, los trata de simplemente adecuar. Entonces copia lo que ya ha hecho otra persona. Creo de por sí que ese comportamiento es algo natural, porque somos sujetos racionales y vemos un incentivo que es mucho más favorable ante otro que sería redactar algo de cero. El problema no está en tomar como modelo o como referencia algo que se haya hecho antes, sino en no poner en tela de juicio o no preguntarse si aquello que va a utilizar uno como modelo está correcto. Y precisamente ese creo que también es un gran problema en el ámbito de la redacción. Yo por mi parte me he encontrado que en los textos o en las redacciones, cuando me he atrevido yo a preguntar, siempre me han dicho, y no sé si ustedes lo habrán escuchado, esta frase cliché que así se hace, así siempre se ha hecho. Y esto indudablemente que lo único que hace es no motivar una mejora en los textos que existen. Más aún cuando, y ustedes lo pueden constatar a diario en la redacción de comunicaciones escritas, ya sea a través de medios virtuales o en papel, que hemos ido incorporando una serie de términos, una serie de vocablos que no existían antes, que tienen toda una connotación y que deben ser correctamente empleados. Por ello es que si yo me encuentro un modelo, tengo que preguntarme finalmente si este se ajusta al contexto actual, que reitero, está regido por nueva terminología, nuevas exigencias, incluso nuevos medios de comunicación. Pero indudablemente que esto solamente se logra a través de la puesta en práctica. La puesta en práctica, pero siendo siempre conscientes que esto es resultado de un proceso, ¿ya? Las cuestiones o las preguntas que trataremos de absolver durante la presente sesión es: ¿qué es la redacción administrativa? ¿Qué es un plan de redacción? ¿Cuáles son las características de la buena redacción? ¿Por qué un texto es oscuro, lo cual debemos evitar? Y finalmente, ¿cuáles son los documentos en la administración pública? ¿Ya? La redacción no se trata de un acto cuyo dominio se practique de manera mecánica, sino ese es un proceso de construcción de productos escritos. Su aprendizaje y su práctica demandan un cuidadoso proceso de elaboración de su materia prima, el pensamiento, y de su forma de expresión o presentación por medio de textos escritos. En la introducción yo señalaba que hay una idea que finalmente uno escribe lo que piensa. Y si uno no tiene un pensamiento coherente, articulado, eso finalmente se va a reflejar al momento de escribir. Por eso, reitero, uno debe de poner en práctica esta habilidad. Tiene que redactar, pero tiene que tener la apertura a recibir críticas si es que efectivamente hay motivos para que nos la haga. En conclusión, hay una estrecha vinculación entre el pensar y escribir. Claro, porque la escritura termina siendo un medio a través del cual yo comunico mi pensamiento. Como decía, la redacción no es una acción mecánica. Responde a todo un procedimiento, a fases.
Y estas son, en primer lugar, la planeación o la preescritura. Hay una planeación, claro. Justo antes de venir a mi casa, había estado leyendo yo un expediente y tenía una serie de ideas a propósito estaba redactando yo una sentencia, ya había avanzado a la parte expositiva, y en la parte considerativa, ya luego de haber leído los escritos postulatorios, eh, como nos suele suceder, surge una idea que la quiero desarrollar por escrito, ya me imagino que será mañana, y lo que inmediatamente hice es anotarla, para que no se me vaya, porque pues suele pasar, y eso en la redacción de documentos escritos es mucho más frecuente. Les pongo un ejemplo. Si a ustedes los llaman el jefe o el responsable a cargo del área, y les pide a ustedes que redacten, por ejemplo, un informe, o redacten un oficio, o redacten una carta, o redacten un memorándum, indudablemente ustedes tienen que llevar alguna libreta para anotar aquello que quiere este funcionario que ustedes desarrollen y amplíen precisamente en el escrito. Aquí hay que diferenciar. No crean ustedes que les van a hacer a ustedes simplemente que transcriban lo que está, o sea, que transcriban lo que está dictando el funcionario que va a remitir determinada documentación. No funciona así. Lo que sucede es que en el caso de las secretarias, lo que sucede es que hay una comunicación de ideas que deben de ser desarrolladas por parte de los secretarios. En el caso de los asistentes, por ejemplo, en la administración pública, que hay esa figura, por ejemplo, en el Poder Judicial, en la Fiscalía existen los asistentes, lo mismo sucede. Se les expone una idea y ya el asistente lo que tiene que hacer es desarrolla esa idea. Y el jefe inmediato es aquel que finalmente se encarga de revisar. Pero reitero, no suele suceder que hay un dictado, ¿ya? Ahí más bien ya no estamos hablando propiamente de un tema de redacción, sino simplemente un tema de transcripción. Aun cuando puede pasar que sí sea el estilo del jefe superior que él controla todo el contenido del texto. Es decir, no le da margen para que alguien intervenga en la redacción. ¿Ya? No le agregue nada. Eso también puede pasar, pero no es muy frecuente. ¿Por qué? Porque precisamente para eso se requiere un asistente o un apoyo. La segunda fase es ya propiamente la escritura o redacción del escrito. Ahí, en esta fase, lo que uno hace es desarrollar precisamente aquella idea previamente concebida. Ya nosotros sabemos pues que por lo general ahora redactamos a través de la computadora. Creo que ya más bien es un tema de nostalgia, el tema de utilizar más bien máquina escribir. Aunque yo en algún momento me he puesto a pensar que tal vez a propósito de estas nuevas disciplinas de neurociencia, donde nos dicen pues que cuando nosotros realizamos otro tipo de actividades distintas a las que solemos hacer a través de un monitor, eso lo que nos permite es el desarrollo de nuevas destrezas psicomotoras que indudablemente son muy beneficiosas para la mente, ¿verdad? Pero la regla es que actualmente solemos utilizar pues la computadora, ¿verdad? Lo cual nos permite obviamente temas, costo de tiempo, costo de recursos, porque obviamente si es que nos equivocamos, ahí podemos hacer las correcciones. Y finalmente, la última fase es la revisión o la posescritura. Yo les estaba compartiendo precisamente esta experiencia de revisar los textos de, por ejemplo, los secretarios. Y lo que antes de firmar como corresponde, uno revisa. Pero quien tiene que hacer eso es aquel que está redactando, no el jefe superior. El jefe superior obviamente va a revisar el texto, pero aquel que redacta para que lo revise, quien va finalmente a suscribir,
tiene la obligación de, luego de haber redactado, de revisar lo que ha redactado. Tiene que hacer una posescritura. Y eso es muy importante, porque cuando uno revisa lo que ha escrito, advierte algo que suele pasar, y es que nuestra mente va a una velocidad y nuestra escritura no necesariamente nos acompaña, lo cual termina generando, seguro ustedes lo han vivido, que omitimos palabras. Y cuando omitimos palabras ya vamos cometiendo un error en la redacción, y es que cuando faltan de signo de puntuación hasta conectores, lo que finalmente termina generando es que la idea termina siendo incomprensible. Por ello es importante leer, revisar lo que uno ha escrito, ¿ya? Y claramente a veces uno se da cuenta cuando alguien no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque llega de esta manera y luego uno le dice, mira, te lo devuelvo, léelo y tú dime si lo comprendes. Yo, por ejemplo, no me complico. O sea, yo le devuelvo y le digo, léelo, y si tú lo comprendes, perfecto. Y por la gran mayoría de casos termina siendo que demuestra que no había una revisión del texto. Y sí, y terminan reconociendo, sí, doctor, acá faltó esto, faltó lo otro y todo lo demás. Más aún ahora cuando el uso de la computadora nos permite trabajar con plantillas. Yo creo que eso es muy positivo, reitero, es una de las bondades de trabajar con tecnología. Pero hay un gran riesgo en el tema de trabajar con plantillas, que precisamente si es que hay errores en esa plantilla, lo vamos a mantener. Por eso, reitero, es importante revisar lo que uno está escribiendo. Sobre el plan de redacción. Habíamos hablado en la diapositiva anterior que hay una fase de planificación, de una preescritura, porque queda claro, reitero, no es una actividad mecánica. Yo me pongo a pensar en primer lugar lo que voy a redactar o lo que quiero que el personal de apoyo me redacte. Y en esta actividad precisamente lo que se gesta es un plan de redacción. La redacción de un texto requiere de un orden lógico de las ideas que se pretenden comunicar. En ese sentido necesita de un plan de redacción que permita que permita partir o ir de la idea más general a la idea más específica. Y luego priorizar desde la mayor trascendencia a la menos importante. Acá entra un tema muy interesante. Este plan de redacción es la oportunidad para plasmar una estrategia de comunicación. Y precisamente la estrategia queda desvelada en la diapositiva, en esta diapositiva, porque uno tiene que empezar con la idea relevante. No es algo del punto de vista estratégico de la comunicación, que uno empiece comunicando los temas irrelevantes o accesorios y relegar, para la parte final las ideas centrales. No, porque como yo me estoy comunicando, pero a través de un medio escrito, yo requiero empezar con las ideas centrales, las que yo quiero que queden fijadas en el destinatario de mi mensaje. Y en base a ello, mensajes complementarios de menor relevancia. En ese sentido, el plan de redacción comprende 3 fases, 3 etapas. La primera es la introducción, la misma que implica la presentación, la idea general reiterativa, la etimología, concepto, definición, descripción, orígenes, antecedentes, causas. La segunda, el desarrollo, características principales, fines u objetivos, descripción por partes, consecuencias, efectos, y finalmente la conclusión, características muy particulares, ideas que se sintetizan
ejemplos, recomendaciones. Las características de la buena redacción son las siguientes. Claridad. La claridad de ideas y transparencias expositiva conlleva el empleo de un lenguaje fácil, basado en palabras sencillas y frases breves, siguiendo un orden lógico. Hay, por ejemplo, desde el punto de vista jurídico, sobre todo a nivel de la administración de justicia, un gran defecto. Es el empleo de los latinazgos. Queda claro que se deben de evitar. Y se deben de evitar precisamente porque en nada abona a lograr que el mensaje pueda ser comprendido por parte del destinatario. Más aún cuando, conforme vamos a ver, las comunicaciones no necesariamente pueden estar dirigidas a personas que tengan un conocimiento de temas jurídicos. Ahí también hay que tener siempre presente quién es el destinatario, ¿ya? Pero además, yo siempre considero que si nuestro lenguaje, que es tan hermoso, contiene un vocablo, contiene una palabra que describe de la manera más sencilla y perfecta una determinada realidad, yo no tengo la necesidad de recurrir al latín para lograr ese propósito. Lo único que genero es cargo de manera innecesaria al texto de vocablos que en nada va a abonar a lograr que mi mensaje pueda ser comprendido. Acá obviamente hay excepciones, y las excepciones terminan siendo cuando lo que se está comunicando amerita necesariamente el uso de un lenguaje técnico. Por ejemplo, imaginemos ustedes cuando se requiere alguna información muy técnica. Indudablemente que si el destinatario tiene ese conocimiento, voy a tener que consignar esa información. Acá, a propósito, también la oportunidad para comentarles, hay toda una corriente, sobre todo lo he visto acá, lo he visto en Chile, Colombia y Argentina, también en España, de un lenguaje claro, de un lenguaje jurídico claro. Y ello debe ser entendido como la necesidad. Y además de ser necesidad, es un derecho de los ciudadanos a conocer lo que decide una autoridad, pero para ello yo requiero, o sea, si yo tengo el derecho a saber las decisiones de la autoridad, yo no necesito un traductor, es decir, un abogado para poder comprender la decisión que ha tomado esa autoridad. La transparencia misma implica eso, y yo necesito saber qué ha decidido esta persona, mi autoridad, y en base a qué argumentos ha tomado esta decisión. La pregunta es, ¿este derecho que yo tengo a conocer la gestión de mi autoridad, puedo lograrla si es que la manera como se comunica ante la sociedad por escrito no es para nada clara, para nada sencilla, sino más bien está premunida de muchos tecnicismos y de textos muy amplios, muy extensos? Creo que indudablemente que no. Y en ese sentido, y sobre todo en el ámbito judicial, es mucho más evidente, porque son decisiones que tienen una mayor significancia en la vida de las personas. Se decide sobre la libertad, se decide sobre el patrimonio. Y en ese sentido, una exigencia es la de una comunicación escrita, pero de manera clara y de manera sencilla. Tomando en cuenta siempre quién es el destinatario. De ahí que a veces se presenta a través de los portales jurídicos, se dice, juez se comunicó, le remitió una carta o le remitió una sentencia explicada con lenguaje sencillo a un niño. ¿Por qué nos debe de sorprender eso? Eso es lo natural, pues. Nosotros tenemos hijos menores y yo no le voy a hablar a mi hijo menor con vocablos, con un léxico que no me va a comprender porque está en un proceso de formación.
y me dirijo, como ustedes lo hacen, con un lenguaje sencillo, acorde con su nivel educativo. Entonces, y con su edad. Entonces, no debe de ser una novedad, es una obligación comunicarme con ese niño para que él comprenda la decisión, qué es lo que va a implicar en su vida la decisión, y para ello, pues, tengo que hacerlo a través de un lenguaje acorde con su edad, acorde con sus conocimientos, ¿ya? Pero reitero, eso responde, ojo, y ello no implica que exista una sentencia con términos jurídicos, no crean ustedes que esa es la sentencia. No, hay una sentencia desde el punto de vista jurídico bien estructurada, pero específicamente para ese destinatario hay una comunicación mucho más sencilla, ¿ya? Esa es la tendencia, ya ustedes seguro lo han podido constatar. Yo he visto recientemente un caso acá también en el Perú, pero es frecuente en Argentina, lo he visto mucho. Acá vino el año pasado a exponerse precisamente la experiencia argentina con el auspicio del Poder Judicial. Otra pauta u otro rasgo de la redacción, de la buena redacción, es la concisión. El empleo de aquellas palabras que sean absolutamente precisas para expresar lo que queremos decir. Yo les comento que por mi parte, eso es algo que siempre reviso. ¿De qué manera puedo yo? Y esto responde a una crítica que se me hizo en un momento. Me acuerdo muy bien en ese momento era mi jefe en el estudio. Me imagino que a muchos de ustedes también pues tienen sus jefes. Cuando le entregan un trabajo, el jefe revisa, y cuán importante es tener un jefe que te observe y te diga, mira, aquí están tus errores, porque sobre la base de ello mejoras. Y un defecto, espero ya no tenerlo, era precisamente que yo era muy redundante en las redacciones de los escritos que presentábamos. Y me hizo esa observación y me dijo, tú le das, te extiendes demasiado para explicar una idea que se puede comunicar en 2 líneas. Y me decía, tú eres redundante. Y esa misma idea la repites y la repites. Lo que sucede, reitero, es que uno no se da cuenta hasta que alguien te observa eso. No, obviamente, no hay que tomarlo desde el punto de vista personal. Forma parte de la responsabilidad del superior o el jefe de nosotros. Y en ese sentido, lo que debemos hacer es, cuando revisamos el texto, es de qué manera yo puedo reducir en palabras determinado párrafo sin perder la idea que se está comunicando. Yo les pongo, por ejemplo, otro ejemplo. Les planteo, por ejemplo, otro ejemplo. Cuando se redactan las sentencias, hay una parte expositiva, que es donde uno hace un resumen de las posiciones de ambas partes. Y ahí sucede algo muy interesante, que uno ve demandas o contestaciones de 10 páginas, 15 páginas. Queda claro que si uno transcribe esas 10 y 15 páginas, tenemos sentencias de 50 páginas. Y es algo que nos critica la ciudadanía. Entonces, lo que yo entendí es que uno tiene que hacer el resumen. Y cuando uno se pone a leer esos escritos de 10 páginas, en realidad, de ideas que ameriten un debate ya en el proceso, no van a pasar de una página. Y eso es lo que termina finalmente fijándose en esta parte introductoria de las sentencias. Entonces, eso se aplica a todo ámbito. Utilizar los términos, los vocablos, las palabras precisas que correspondan a la necesidad de expresar determinada idea. No ser redundantes, no agregar palabras que finalmente incluso puedan generar confusión
en el destinatario de nuestra comunicación, precisamente porque le hemos agregado cosas que eran prescindibles. Entonces, la concisión, ser concisos, ser precisos en los párrafos a través de los cuales nosotros queremos comunicar determinadas ideas. Otro, sencillez, lo cual no quiere decir vulgaridad, ojo, sino significa que con palabras de uso común se pueden expresar elevados pensamientos y que esta obligación del buen redactor va de la mano con la naturalidad. Acá hay algo muy importante también. A veces tenemos la idea que con contextos muy acabados, con palabras que si bien son sinónimos de otras palabras que suelen ser usadas de manera más recurrente, creemos nosotros que le va a dar, no sé, un mayor nivel a nuestro documento. Y eso no es cierto. Eso no termina siendo cierto. Eso no es cierto. La mejor manera a través de la cual yo logro que mi idea sea fijada en el destinatario es a través de un lenguaje sencillo. Porque me va a permitir precisamente ser concisos y a la vez que mi idea sea clara al momento que sea leída por el destinatario. Ahora, reitero, hay excepciones y esas tienen que ver principalmente cuando estamos hablando de temas que requieren el uso de términos o de tecnicismos que en esos casos indudablemente que no lo podemos evitar. Pero en la medida que lo podamos hacer, lo debemos hacer. Principales causas de oscuridad de un texto. Esto es muy importante porque son errores que los cometemos y no somos conscientes que lo cometemos. A ver, hay factores relacionados con la selección y el orden del contenido. Es decir, yo antes de ponerme a redactar, ya lo hemos dicho, tengo que yo tener en claro sobre qué asunto voy a comunicar, lo cual requiere que conozca sobre el asunto. Yo no pudiera redactar sobre algo que no sé, porque lo que más que seguro va a pasar es que voy a comunicar información completamente equivocada, porque no tengo un conocimiento sobre el asunto que me voy a informar. Yo les ponía un ejemplo, es como que ahorita me planteas en una conferencia de derecho aeronáutico y yo no tenga esa especialidad, entonces imagínense, ya sea para dictar una charla o para redactar un documento de derecho aeronáutico, si yo no tengo el conocimiento, no conozco la materia, pues no voy a poder comunicar absolutamente nada. O si lo comunico va a ser una comunicación errada, ¿verdad? Con muchas inexactitudes, imprecisiones, en fin. Otro, y lo decía en la parte introductoria, pensar en el destinatario, ¿ya? Pensar en el destinatario. Pensar que lo que estamos redactando va a ser leído por otra persona. Y además, agregar acá, no solamente pensar en el destinatario, sino partir de la premisa que ese destinatario no tiene los conocimientos y además no los va a tener. Pues, ¿por qué? Porque precisamente yo estoy redactando algo porque yo tengo una información, yo quiero comunicar algo. El destinatario no la sabe. Si la supiera, carece de objeto que yo le esté comunicando algo. Entonces hay que ponernos a pensar en el destinatario no solamente como receptor de la comunicación escrita, sino además de desconocer el nivel de conocimiento que pueda tener para comprender, de ser el caso, algún contenido muy particular de la comunicación escrita. Otro es elaborar un esquema. Acá sí entra a tallar la utilidad de las plantillas que existen respecto a las distintas comunicaciones o documentos escritos. Ya el esquema viene predeterminado y eso nos permite avanzar. Otro de los errores que conducen a no tener una buena redacción tiene que ver con la falta de claridad de errores ortográficos. Deficiente uso de letras. En muchas ocasiones, el cambio de una letra en una palabra cambia de su significado y entorpece la comprensión de un texto. Bueno, ya ustedes seguro lo han visto, lo han experimentado. Otro, la deficiente acentuación. El uso de la tilde puede variar el significado de las palabras.
Bien, la importancia de una buena gramática, el conocimiento de una buena gramática es fundamental al momento de redactar textos. Y vivimos en un tiempo donde la tenemos más fácil porque activamos simplemente el corrector ortográfico que tiene el programa, Word, por ejemplo. Ni qué decir, pues las últimas versiones de Word tiene tantas opciones que por lo general no lo sabemos. Es bueno ahí capacitarse también en ello, porque hay muy buenas herramientas que lo que hacen es facilitarnos la labor de redacción de textos. Otro, la deficiente puntuación. Un error en la puntuación cambia el sentido de un enunciado. Una coma, un punto y coma, un punto final. Si es que no es, por ejemplo, algo que yo suelo ver, a veces un punto final y continúa una palabra que inicia con una letra minúscula. Cuando es un punto seguido, perdón, cuando estamos hablando de un punto seguido, corresponde iniciar con una letra mayúscula, pero no, empieza con una minúscula. Y surge la duda, ¿qué pasó acá? ¿Has querido continuar con la idea y te has equivocado en el signo de puntuación? ¿O has querido iniciar otra idea? Para lo cual estás poniendo el signo de puntuación. No se comprende, precisamente en este caso ya tiene que ver con el uso de mayúsculas o minúsculas. Otro, respecto a la falta de claridad, separación de las ideas o enlace natural. Hay un tema, yo lo que digo es, lo decía a inicio, uno escribe como piensa. Si uno al momento de pensar algo que va a escribir no tiene una claridad, indudablemente que lo que se escribe va a reflejar ello. Por tal razón, se recomienda tener una estructura. Reitero, en la medida que uno vaya realizando esa actividad de manera constante, adquiere la destreza y ya no necesita eventualmente tener apuntes. Pero yo, por ejemplo, como les comento, tengo muchos años redactando textos y aún así me gusta tener mis notas, tener mis apuntes, para no olvidarme, para ir, y a la vez revisando si lo que yo estoy planteando inicialmente como el tema medular realmente lo es. ¿Ya? Reitero, la gran ventaja de estos tiempos es que yo puedo ir avanzando por escrito y puedo hacer que luego de la lectura, de la revisión de lo que estoy redactando, llego a la conclusión y digo, no, esto que estaba planteando como segundo argumento es el primero, y el primero en realidad no era ni siquiera el segundo, era un tema que incluso me ha pasado, que has estado redactando ideas y luego dices, oye, esto es absolutamente irrelevante y tengo que desaparecer. Y desaparecido las ideas que inicialmente estaba escribiendo. Otro, la ubicación de los pronombres relativos y personales. ¿Qué, quién, cuyo, sus. Cuando haya peligro de confusión es preferible no usar el pronombre. ¿Ya? Otro, abuso de oraciones subordinadas. Dificulta la delimitación de las ideas y propicia la construcción de enunciados extensos que impiden la claridad del escrito. Otro, abuso de frases incidentales. Hay que evitar explicaciones innecesarias. Son muestra de una explicación desordenada. Abuso de la negación. El empleo de adverbios que impliquen una negación entorpecen la comprensión. De ningún modo puede concluirse que no se actualiza la no procedencia del amparo. Toda esta frase pues, puede ser resumida en una idea distinta. Simplemente decir, de ningún modo es procedente el amparo, ¿verdad? De ningún modo puede concluirse que no se actualiza la no procedencia del amparo. De ningún modo puede concluirse la improcedencia del amparo, ¿verdad? Finalmente, la ubicación incorrecta o abuso del gerundio también es algo muy recurrente. Uso incorrecto de los demostrativos, el empleo de términos y expresiones ambiguas, el empleo de términos vagos. Por ejemplo, el tema afectación grave. Bueno, ¿qué afectación de por sí no es grave? Ya es una afectación. Orden público, ya son categorías, son conceptos indeterminados, máxima diligencia, muy alto, un gran porcentaje, entre otros. ¿Por qué? Porque están referidos finalmente a categorías que requieren una precisión, requieren una descripción para comprenderlos. Dicho esto, ingresamos ya al tema
de los documentos administrativos. A ver, en la administración pública, como ustedes saben, desde el punto de vista jurídico, las decisiones adoptadas a nivel de la administración pueden ser a través de actos materiales o también a través de actos administrativos. En los actos materiales, bueno, son esos, son actos finalmente, acciones concretas. Por ejemplo, derrumbar un muro sin que exista ninguna resolución administrativa. En esos casos queda claro pues que no hay una redacción como tal. Donde hay la redacción es en los actos administrativos propiamente, donde pues utilizo un mecanismo, un medio escrito para comunicar al administrado las decisiones. Pero los documentos administrativos no solamente tienen por destinatario el administrado, alguien del exterior, sino también pueden haber comunicaciones a nivel interno, ¿ya? En ese sentido, los documentos administrativos son o es la redacción de documentos de carácter formal que intercambian las personas que laboran en empresas o en organizaciones públicas para el cumplimiento de obligaciones y el goce de derechos reconocidos por las leyes y las normas de cada entidad. Un detalle, hablar de documentos administrativos hace referencia no solamente a aquellos que surgen de la administración, sino que pueden emanar de particulares o de otras entidades y que pueden tener como destinatario la propia administración o un particular. Pongamos un ejemplo, una solicitud que formula un administrado para pedir una licencia. Estamos hablando ahí de una comunicación que efectúa un privado dirigida a la administración pública. Ahora, imaginémonos, por ejemplo, el tema de una licencia. El tema de una licencia termina siendo un acto administrativo emitido por la administración pública dirigida al administrado. Pero, por ejemplo, también puede ser que la administración se comunique con otra entidad privada, en cuyo caso utiliza un medio de comunicación como es el oficio. En el Poder Judicial, por ejemplo, nuestros mandatos, cuando son dirigidos a organizaciones privadas, utilizamos el oficio, no utilizamos la carta, utilizamos el oficio. ¿Y cómo nos responde? Nos responde no con un oficio, no con un oficio. Como son privados, nos responden con cartas, ¿ya? Eso ustedes seguro lo han podido constatar. Ya lo veremos a detalle. Los documentos administrativos en su mayoría tienen carácter legal y permiten la comunicación interna entre los miembros de una institución o con otros que les son ajenos a su ámbito. Lo que les comentaba, comunicaciones dirigidas a la administración y de la administración hacia afuera. Pero también puede ser de la administración a nivel interno. Ya lo vamos a ver. ¿Cuáles son los requisitos de los documentos o características de los documentos administrativos? Claridad, en tanto es una expresión de la redacción, pues se le aplica la misma exigencia para hacer una buena redacción. Esto es claridad. El documento debe ser claro e inteligible. Integridad, el documento debe contener y desarrollar todas las ideas referidas al asunto. Por ello, en la medida que estemos hablando de un asunto que tiene muchos aspectos, muchas aristas, hay la recomendación de llevar notas o apuntes para saber precisamente lo que va a ser desarrollado en el documento. Brevedad. Los documentos deben ser breves, las ideas deben transmitirse sin rodeos. Lo que hablábamos de la característica de la concisión, hay que ser concisos. Otro, cortesía. El tono de la redacción debe ser respetuoso y cordial. Acá entra un rasgo propio de la administración. Es que las comunicaciones escritas deben de siempre cumplir con el requisito de utilizar un lenguaje muy amigable, no conflictivo, no
muy a la defensiva. No, porque precisamente es una manera como me estoy comunicando, ¿ya? Entonces, siempre tenerlo presente, la cortesía en la redacción, evitar utilizar frases que eventualmente puedan tener una connotación de agresividad por parte del remitente hacia el destinatario, en tono de emplazamientos, en tono de requerimientos. Eh, Siempre debe ser todo eh, eh, redactado bajo ese tipo de lenguaje, un lenguaje amigable, cortés. Otra característica es la corrección. El documento no debe presentar errores ortográficos ni vicios de redacción. En el caso de aquellas personas pues, que son asistentes, que son secretarios, siempre tener presente que aún cuando va a haber la identificación de quién ha redactado a través de las iniciales, finalmente siempre hay que tener en cuenta que el que asume plena responsabilidad del contenido es aquel que va a suscribir. Reitero, lo cual no exime de responsabilidad a aquellos que han redactado y además que van a ser plenamente identificables. Otra característica es la formalidad. Todos los textos administrativos deben persuadir o inducir a la acción. Todos, ¿ya? Todos. Siempre hay una comunicación para generar algún tipo de efecto. Dicho esto, ingresamos a los distintos documentos administrativos. En primer lugar, tenemos al oficio. ¿Qué es el oficio? Es un documento de carácter oficial que trata asuntos públicos entre autoridades de instituciones estatales, particulares o sociales. Se usa para comunicar disposiciones u órdenes, para hacer consultas, dar respuestas, remitir documentos, a veces para informar, para invitar, felicitar, agradecer, transcribir documentos, pedir colaboración, entre otros. El rasgo característico del oficio es que el remitente es aquel que ocupa determinado cargo en la administración pública, ¿ya? Un cargo directivo. Si es que yo me dirijo el oficio a una entidad pública, esa entidad pública me responderá con otro oficio, ¿ya? Pero en cambio, si yo me comunico con un particular, el particular no me responde con oficios, me responde con cartas, ¿ya? Siempre tenerlo presente. A propósito de ello, la resolución ministerial 439-2018-EF, que como les comentaba, esta norma aprueba el manual para la elaboración de comunicaciones escritas en el Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, nos ofrece una definición también sobre el oficio, y permítame compartirlas. Dice, documento de circulación externa, miren, oficio, documento de circulación externa, emitido por los órganos del MEF para comunicarse con otras entidades u órganos públicos, privados o personas naturales, con la finalidad de comunicar, coordinar acciones, informar, remitir documentos, invitar, consultar, solicitar información, dar respuesta a consultas planteadas por terceros o que expresen la opinión institucional frente a terceros, emitir agradecimientos, entre otros, ¿ya? Pero esta definición está aplicada para la institución. ¿Por qué? Porque el oficio no solamente puede tener como destinatario, a alguien del exterior. También puede aplicarse para nivel interno. También puede ser para nivel interno. En ese sentido, hay que hacer esa precisión.
Reitero, como no tenemos una guía, una directiva que aplique como base para todas las comunicaciones escritas, pero si la institución tiene su propio manual, obviamente tenemos que sujetarnos a las propias directivas. En el caso del MEF, el oficio solamente es para el exterior, ¿ya? Para el exterior. Pero en otras instituciones puede ser a nivel interno, ¿ya? No hay ningún impedimento. Eso va a depender finalmente de la normatividad con la cual se rija la institución. ¿Cuáles son las partes del oficio? El membrete, ¿ya? Acá también hay que estar muy actualizado respecto de los sellos y membretes. Como ustedes saben, la administración pública, sobre todo sobre todo en el caso del Poder Ejecutivo, en el caso de los gobiernos locales los gobiernos locales, esto de las regiones, y las provincias, y los distritos también, ahí el tema es, hay menos variación, porque tienes un escudo y porque, bueno, puede ser también que incorpores, que introduzcas lemas, pero no es tan frecuente. Donde sí lo es, y ustedes lo imagínense, pues en este último decenio hemos tenido muchos presidentes y cada presidente ha venido con su propio lema, con su propio eslogan. Esto también ha repercutido en el membrete, en los sellos y membretes. Ha habido una evolución. El ejemplo más claro es el Poder Judicial. Me acuerdo que hace unos años el sello y el membrete era el escudo patrio. Pero luego el Poder Judicial diseñó su propio logotipo y en virtud de la otra directiva, de la directiva respectiva, es que se usa ese membrete, ese sello, ese logo en todas las comunicaciones, ¿ya? Entonces hay que estar atento ahí, sobre todo en el caso de los ministerios, por ejemplo. O sea, entró una nueva gestión, viene un nuevo lema, ¿qué tiene que hacer? Consignar en el membrete los sellos y, de ser el caso, los lemas que han sido incorporados de manera reciente. Pero ojo, los lemas no suelen incorporarse, aunque yo he visto algunas comunicaciones donde lo suelen incorporar, ¿ya? Pero en estricto solamente debería de estar en el membrete el logo institucional. Nada más, lemas no. No es la regla, ¿ya? Otro, nombre oficial del año. Bueno, ya hace creo que un par de semanas, si mal no me acuerdo, ya tenemos nosotros el nuevo nombre del año, que se llama Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo. Entonces, en todo oficio debe de haber, y ustedes, bueno, acá hay un ejemplo ya desfasado, acá debería ir pues el año de la unidad, la paz y el desarrollo. Después también consignar el lugar y fecha, pero redactarlo de esta manera. El lugar, coma, y la fecha, cuando se está emitiendo. Les comparto, por ejemplo, una observación. Yo me he dado cuenta que en algunos textos, los meses los ponen con mayúscula. Los ponen, perdón, la primera letra la ponen con mayúscula. Y yo he hecho una revisión de las reglas gramaticales y no se pone, no empieza con mayúscula. ¿Ya? No se pone con mayúscula. Y tampoco se pone 26 de abril del año 2017. O sea, lo escriben del año, ¿verdad? Es innecesario. ¿Ya? La palabra incluso no se coloca del 2017, ¿no? De 2017. Hay un código de identificación, eso lo vamos a ver también en la importancia de la clasificación y la identificación de documentos. Hay el destinatario,
se consigna en primer lugar el género, señor, señora, señorita. Respecto, ya, obviamente, el nombre completo del destinatario, con una precisión. Nosotros, a nivel profesional, tenemos grados académicos y también abreviaturas de nuestra profesión. Grado académico, licenciado, perdón, bachiller, licenciado, magíster, doctor y PhD, que es philosophical doctoral, algo así, o sea, que es un doctorado en filosofía, ¿ya? Para no ser más precisos, un doctorado en filosofía, que también es un grado académico. En algunos casos se consigna el grado académico, magíster, licenciado, bachiller. Y en otros casos se consigna la abreviatura de la profesión, ¿ya? Por ejemplo, matemático, arquitecto, ingeniero, el ING punto, ¿verdad? Eso es opcional, ¿ya? Eso es opcional. Ahí es facultativo, se pueden utilizar cualquiera de ambos, ¿ya? Y finalmente, luego el nombre completo del destinatario se coloca el cargo, ¿ya? El cargo. ¿Por qué es importante el tema de consignar el cargo? Porque no necesariamente la persona a la cual nosotros nos estamos dirigiendo pueda mantenerse o estar desempeñando al momento de que se recibe la comunicación, puede estar desempeñando ese cargo. Puede ser. Entonces, imagínense pues que yo envío la comunicación y ya no es, por ejemplo, gerente. ¿Quieres comunicarte con...? Y genera una confusión porque dice ya, oye, ¿quieres comunicarte con Andrés Jaramillo Palomino? Y pone gerente. Ya, Andrés sigue trabajando, pero ya no es gerente. Entonces, ¿qué hago? ¿Le envío a Andrés en su actual cargo o se lo envío como gerente? La regla es, se le va a enviar al área en la cual se ha consignado que la persona destinataria está desempeñando el cargo. De manera tal que, aun cuando ya no esté desempeñando la persona que ha sido identificada, llegará al lugar y será recibida por su reemplazo, ¿ya? Entonces ahí entra lo importante. Surge una pregunta, ¿y qué pasa si es que yo desconozco quién es el gerente general? ¿Ya? Imaginemos que yo desconozco. ¿Qué se pone? Lo que suele consignarse ahí es el nombre del destinatario, de la institución. Por ejemplo, señores Telefónica del Perú, por ejemplo, ¿verdad? Señores Telefónica del Perú. Y el área, ¿verdad? Del área. Para saber precisamente que me estoy dirigiendo específicamente al área de reclamos, al área de mantenimiento, entre otros aspectos. Otro, el asunto. El asunto viene a ser una descripción concisa del contenido del documento. Descripción concisa, ¿ya? Por ejemplo, en lo que ustedes están visualizando, ¿cuál es el asunto? Sobre el proyecto de contrato y sustento de los cambios propuestos. Allá. Sé que este documento trata sobre eso. ¿Y qué me va a permitir? Me va a permitir una adecuada clasificación de los documentos. Aun cuando vamos a ver que las clasificaciones de documentos puede variar. Puede estar en función al tipo de documento, puede estar en función a la temática. Lo vamos a ver. O, perdón, dentro del documento, dentro de determinado grupo de documentos, también puede ser clasificado por el tema o puede ser clasificado por la numeración, ¿ya? La referencia. Ese es un elemento opcional, ¿ya? Pero si es la respuesta a algo, es pertinente que sea utilizado, que sea consignado. Otro, el texto. Ya acá se aplican las recomendaciones, que sea con lenguaje sencillo, que sea conciso, que sea cordial.
que sea claro, ya, todas las recomendaciones que hemos hablado. Y respete la regla de la gramática. La despedida, acá también. En caso del oficio dice, sin otro particular, quedamos a su disposición para cualquier aclaración o coordinación que considere conveniente. ¿Ya? Es una despedida. En otros casos se suele consignar agradeciendo la atención brindada, nos despedimos y quedamos a vuestra disposición. Ahí hay distintas fórmulas ya preestablecidas. Ya pueden ustedes, ahí tienen una libertad, pero tiene que ser muy concreto también. Después tenemos la antefirma. Atentamente. Un detalle, no se cierra con punto. Se consigna por cordialidad la fórmula del coma. ¿Ya? Luego va la firma y sello del remitente. Anexo, esto obviamente en la medida que se esté acompañando algún anexo. Copias, esto es que queremos que además esta comunicación vaya a otra área y no propiamente estamos hablando del oficio múltiple, ojo. Y finalmente en el pie de página se consignan las iniciales del responsable y de quien digitó. ¿Ya? El responsable, quién es el remitente, y quién ha digitado, quién ha hecho la transcripción, también se consigna. Iniciales para poder ser identificados. Después tenemos la solicitud. Perdón. Hay otro documento que es recurrente en la administración que es el oficio circular. El oficio circular es el documento que bajo el mismo número y con idéntico contenido se remite en forma simultánea a varios destinatarios de un mismo nivel jerárquico o nivel superior al del remitente. ¿Ya? En este caso, viene a ser el oficio múltiple, el presente del mismo contenido con una característica que diferencia del oficio normal, y es los destinatarios. Son más de un destinatario. ¿Ya? Por eso se llama oficio circular, o también se conoce como oficio múltiple. ¿Ya? La solicitud es un documento por medio del cual se pide el goce de un derecho, beneficio o servicio que se considera que puede ser atendido. La función de este documento es realizar alguna petición de carácter personal, el cual se sustenta mediante argumentos que lo respalden. ¿Ya? Queda claro que la solicitud es redactada por el administrado y está dirigida a la organización, a la administración pública, reitero, solicitando pues el goce de determinado derecho, beneficio económico o la prestación de algún determinado servicio al cual está obligada la administración. En cuanto a sus partes, tenemos la sumilla, tenemos, por ejemplo, el cambio de turno, ¿ya? O solicito licencia por funcionamiento, aun cuando ahora eso ya viene predeterminado en formatos. La segunda parte es el destinatario, a quién le estoy dirigiendo la solicitud. La tercera parte es el cuerpo, ¿ya? ¿Qué le estoy? Perdón, la tercera parte es el exordio, el cuerpo, perdón. ¿Qué comprende el cuerpo? En primer lugar, el exordio, que son los datos generales del remitente. ¿Para qué? Para que sea plenamente identificado, ¿ya? Se sepa quién está pidiendo y pueda ser obviamente identificado, ¿verdad? La segunda parte del cuerpo es la exposición. Ahí se precisa el pedido o el contenido específico de la comunicación. Y finalmente la conclusión. La fórmula también tradicional, agradeciendo la atención o solicito acceder a mi pedido por ser de justicia, ¿verdad? Ahí tenemos el tema de la conclusión. Luego se consigna también el lugar y la fecha, la firma y la posfirma,
Y de manera opcional, pues anexos, si es que hubiera, se estuviera acompañando algún documento al pedido de la referencia, y con copia también, claro, pongamos un ejemplo. Yo le estoy solicitando a alguien que me acceda, me otorgue una información, pero de una vez también aprovecho en ponerle conocimiento a otra área, ¿verdad? Entonces, ahí también puede ser que yo esté solicitando a quien, además del destinatario, debe de cursársele comunicación. El otro documento que se emplea es la carta comercial. Sirve como medio de comunicación entre dos empresas comerciales o bien una empresa con un particular o viceversa. Su contenido suele ser formal, oficial y confidencial. A diferencia de las cartas personales, estas poseen un esquema más rígido y un tono más objetivo. En estricto, las cartas comerciales no son, no es propiamente un documento electrónico, ¿ya? Por lo que nos vamos al informe. El informe es un texto de carácter técnico en el cual se expone de un modo preciso y objetivo un asunto determinado. Acá entra ya un rasgo a diferencia del oficio, que estamos hablando de un documento que contiene información técnica. Los informes están referidos a cuestiones técnicas, ¿ya? Este puede versar sobre hechos pasados, presentes, o partiendo de ellos anticipar lo que sucederá, ¿ya? La directiva del MEF, por ejemplo, ¿cómo nos describe el informe? Define al informe como documento destinado a presentar de manera clara y pormenorizada una opinión fundamentada respecto a una o más materias específicas. Se reporta el cumplimiento de disposiciones efectuadas anteriormente o se analiza los alcances y consecuencias de determinados hechos. Incluye necesariamente el desarrollo y análisis de hechos, documentos, normas y demás consideraciones que obren en el expediente con la finalidad de formular conclusiones y o recomendaciones sobre el tema desarrollado y o analizado. Esta definición guarda sintonía con la que acabamos de indicar porque, reitero, es una comunicación, es un documento de la administración, pero de carácter técnico. Debe estar necesariamente fundamentado y tiene una finalidad, generar algún tipo de efecto en la administración, ya sea a través de conclusiones o recomendaciones. Las partes del informe son lugar y fecha, ¿ya? El número del informe, el destinatario, el remitente, el asunto, el cuerpo, ¿ya? La conclusión, las recomendaciones y la firma. Adviertan como rasgo relevante en materia del informe el hecho que debe necesariamente estar referida sobre una cuestión que requiere un conocimiento especializado, que se pone a conocimiento, que se informa sobre una cuestión muy técnica, ¿ya? Pongamos un ejemplo muy puntual de lo que sucede en el Poder Judicial cuando se pierde un expediente. Sale la resolución y ¿qué se dispone? Hacer la investigación. Y el procedimiento establece que los responsables de la custodia del expediente, que suele ser el asistente y además el secretario, deben elaborar un informe. Entonces, ¿qué redactan en ese informe? Pues redactan desde el punto de vista técnico, donde se identificó que había sido el último movimiento del expediente, entre otros datos, ¿ya? Después tenemos el memorando o memorando. Es un documento escrito que es menos formal que la carta y se utiliza para el intercambio de información entre áreas de una empresa con el objetivo de dar a conocer información diversa como recomendaciones, instrucciones, disposiciones. La directiva del MEF señala, dice, es un documento de circulación interna, ¿ya? En eso coincide con la definición que acabo yo de indicar, a fin de comunicar aspectos técnicos o administrativos de su competencia y que tiene por objeto formalizar o impulsar acciones específicas, como realizar pedidos, solicitar o remitir información,
dar cuenta de gestiones específicas, entre otros, ¿ya? Por ejemplo, lo que sucede es que con el tema del memorándum, y a mí me pasó esta experiencia, en la administración pública, el memorándum tiene una finalidad muy determinada, ¿ya? Y cuando la comunica el superior jerárquico, genera una percepción de ser, o es interpretada como una sanción, ¿ya? Como una sanción. Yo me acuerdo que cuando emití un memorándum y comuniqué al personal, porque criterios, observaciones y algunas malas prácticas, yo las comunico por escrito a través de memorándum. Y me reclamaron, me dijeron, ¿por qué nos han enviado un memorándum si es que lo único que nos está indicando tiene que ver con errores con criterios que yo les estaba informando a través de memorándum y además recomendaciones les hacía? Y ellos interpretaron, obviamente los secretarios, interpretaron como que yo los estaba sancionando, que ese memorándum iba a ir a su legajo, pero acorde con con la definición que, por ejemplo, nos ofrece en este caso la directiva del MEF, debemos entenderla simplemente como una comunicación muy concreta y puntual, esperando una actuación también determinada. Las partes del memorándum son el número del memorándum, el nombre del destinatario, el nombre del remitente, la fecha, el asunto. Debe ser un escrito breve, por eso le decía, no es ni un memorándum, no es ni un informe, no es ni un oficio. La diferencia del memorándum es que hace alguna conclusión o recomendación y tiene un contenido específico y está dirigido a obtener una acción concreta del destinatario, ¿ya? Por ejemplo, cuando el memorándum sí es utilizado como medio para informar sobre alguna infracción y por ende la sanción, ahí sí, es categórico, es muy concreto. También existe el memorándum circular. Dice, memorándum que bajo el mismo número y con idéntico contenido es dirigido simultáneamente a más de un órgano de igual o menor jerarquía. El memo se envía para abajo. El oficio circular, ¿para dónde se envía? Para arriba, ¿ya? De igual jerarquía o para arriba. El memorándum no. Para personal de igual o menor jerarquía orgánica o funcional que el remitente. Finalmente, dos documentos adicionales. El proveído. El proveído también es un documento administrativo generado por un órgano o una unidad orgánica que deriva, conduce o remite el expediente por un flujo determinado, impulsando su trámite o información solicitada, debe ser breve y contener en el mensaje la recomendación del caso. Resulta de importancia verificar en este documento el destino, así también el trámite y la prioridad, así como las indicaciones, el plazo de atención máxima y, de ser el caso, alguna precisión que corresponda. ¿A quién es dirigida? El proveído es dirigido al funcionario a cargo de un órgano o unidad orgánica hacia los órganos y unidades orgánicas jerárquicamente dependientes y el personal dependiente. El proveído debe tener estos datos. ¿Por qué es importante? Porque a mí me ha pasado que yo he visto que simplemente dice comuníquese, ponen una firma y la fecha, pero surge la duda. El proveído es para dirigir un documento que ha sido recibido y que uno considera que no es el destinatario, pues tiene que identificar a quién en realidad debería ser ese destinatario. Que ha habido un error, la típica, cuando yo hago un pedido a una determinada área y esa área me dice, mira, este tema, de acuerdo a la estructura orgánica, nuestro MOF, nuestro ROF, nuestro TUPA, no lo resuelvo yo, lo resuelve otra área, pero no te lo voy a devolver, lo voy a derivar, y para eso hace el proveído, ¿ya? Imaginemos, por ejemplo, con el tema de aquellas áreas que trabajan en cuestiones legales.
cuando han recibido un documento, ejemplo, una demanda, y ellos no son los competentes, sino, por ejemplo, la Procuraduría o la oficina, principalmente la Procuraduría, pues lo que tiene que hacer es proveerlo, pero tiene que proveerlo indicando lo que justo hemos mencionado, la prioridad. Oye, este es un tema, por ejemplo, de un arbitraje, y ya los plazos están corriendo, un tema muy urgente. Además, tengo que indicar quién es el destinatario. Correcto, esto corresponde a la Procuraduría. Entonces, se identifica proveer para la Procuraduría, entre otros datos conforme lo hemos mencionado. Y finalmente, otro documento es el correo electrónico. ¿Por qué el correo electrónico se ha convertido en los últimos tiempos en un documento? Porque es la manera más eficiente como ahora nos comunicamos. Más aún, luego de producida la pandemia, luego de iniciar la pandemia, y yo me acuerdo que llegó un momento donde teníamos pánico de coger documentos, papeles. Hubo una etapa, un momento en el cual ignorábamos completamente cómo era el virus y no queríamos manipular. Yo creo que en ese periodo el uso del correo electrónico se incrementó. En la institución pasó algo muy particular, y es que pese a que había correo institucional, muchos trabajadores nunca habían abierto sus cuentas de correo institucional, correo electrónico institucional. Nunca, así les digo. Obviamente esto cambió y yo creo que la tragedia de la pandemia nos dio la oportunidad de mejorar al menos en ese tema. ¿Por qué? Porque es una comunicación mucho más fluida y además que genera constancia y acusa de recibo. O sea, yo tengo la constancia que yo te envié el correo indicándote, por ejemplo, la convocatoria a una junta o eventualmente que te puse a conocimiento información relevante. Pero ¿qué dice, por ejemplo, la directiva del MEF sobre el correo electrónico? Nos dice que el correo electrónico institucional es una herramienta de comunicación e intercambio de información oficial entre personas. No es una herramienta de difusión indiscriminada de información, con la excepción de las listas de interés establecidas por las instituciones para estos fines. Es de acceso público, siempre que se trate de información institucional de naturaleza pública, no así los correos electrónicos que contengan información de carácter secreto reservada o confidencial. De esta definición podemos extraer rasgos muy importantes. En primer lugar, está reconocida como un medio para comunicarnos e intercambiar información oficial, ¿ya? En primer lugar. En segundo lugar, no es una herramienta de difusión indiscriminada. Acá entra el tema. El correo electrónico no es, al menos en la administración pública, no es un medio, por ejemplo, para estar circulando cadenas de oraciones, cadenas de ofrecimiento de determinados productos, de índole particular. No, es una herramienta institucional. ¿Ya? Es una herramienta institucional. Tiene que ser empleada para los fines institucionales, no personales. No personales. De ahí que, ustedes seguro lo han visto, cuando se recibe correos que provienen de instituciones públicas, ahí aparece en la parte final una serie de políticas respecto del uso del correo electrónico. Entonces hay que tomar en cuenta, ¿por qué? Porque un uso inadecuado puede conllevar responsabilidad administrativa, ¿ya? En ese sentido, la propia organización, la propia entidad, puede establecer excepciones. Puede decir, mira, la regla es que es el medio para comunicarnos, obviamente temas institucionales. No puedes utilizarlo para otros temas, salvo esta lista, por ejemplo. Ahí, y pongamos, puede ser que responda a políticas institucionales, ejemplo, la ecoeficiencia.
sí se puede circular información sobre cómo mejorar la ecoeficiencia en los despachos, en las oficinas. Entonces, la propia organización establece qué temas sí puede motivar una comunicación distinta a la oficial, por decir así. Y otro tema fundamental, y de ahí entra la importancia de comprender que es una herramienta que debe ser correctamente empleada, es el tema de ser de acceso público. ¿Ya? Señores, nuestros correos electrónicos institucionales, ¿ya?, son bienes públicos y por ende es de acceso público. Yo no puedo invocar a mi favor una vulneración del derecho a la intimidad o a la privacidad, dependiendo del enfoque, cuando alguien pretende acceder a mis correos institucionales. No puedo yo argumentar eso, porque estoy utilizando un bien público. ¿Ya? Estoy utilizando una herramienta tecnológica pública. Todos esos correos, finalmente, si es que algún administrado, algún ciudadano quiere conocer qué yo le estoy comunicando, por ejemplo, a otra área, él tiene todo el derecho para solicitarlo y estoy obligado a entregarlo, salvo que la información que yo le estoy remitiendo esté comprendida dentro de los alcances de aquella información reservada. ¿Ya? Pero si es que no está dentro de ese ámbito, indudablemente que no estoy eximido de la obligación de entregar. Bueno, concluyo reiterando las recomendaciones iniciales, la importancia de entender que cuando estamos redactando documentos administrativos, hay un destinatario. Y en el caso de los documentos internos, van a ser nuestros pares o eventualmente superiores, pero también hay documentos que están dirigidos al ciudadano, al administrado. En ese sentido, la exhortación de utilizar un lenguaje claro, un lenguaje sencillo y ser concisos para que nuestro mensaje pueda ser comprendido en su plenitud por el destinatario. Si hubiera alguna pregunta, estoy a su disposición. Sí, doctor. Doctor, buenas noches. Mi nombre es Ruth. Quería hacerle una pregunta. El orden cronológico, bueno, en este caso es un auto, ¿no?, que redacto. Quien lo va a leer son jueces superiores, pero que resulte en un solo mes, a veces nos dan diferentes resoluciones. Digamos, uno sale el 7, otro sale el 15, otro sale, o de repente los primeros días de enero. Pero ¿qué sucede? Que, a ver, bueno, en el caso que ya no tiene nada que ver, se saca, pero a veces tienen cierta relación. ¿Cuál es el orden cronológico que debe mantenerse? El orden, bueno, lo que acaba de usted decir, que la idea es que se entienda, que sea claro y preciso, pero ese orden cronológico también debería de cuidarse, digamos, si salió la resolución, ¿cuál debe ir primero? ¿El que salió antes, el último, o eso simplemente, eso ayudaría mejor a la comprensión, o se sobreentendería que debería ir primero el que ha salido último, la resolución, el último administrativa? En el caso de una redacción de un auto, doctor. Muchas gracias. Claro, a ver, no he comprendido muy bien la pregunta, o sea, en el sentido siguiente. A ver, queda claro que desde el punto de vista administrativo tenemos una fecha de redacción del documento y otra cosa es la fecha de notificación. Una característica de los documentos electrónicos es que tienen por lo general un contenido legal, porque están dirigidos para producir algún tipo de efecto, ¿ya? Pero obviamente no todo documento electrónico es un acto administrativo. Por ejemplo, los informes no son actos administrativos, son actos de administración interna. El único propósito es compartir alguna recomendación
para que aquel que debe tomar la decisión y que esa decisión sí genere efectos, tenga los elementos para tomar una decisión de manera correcta, ¿ya? En ese sentido, una cosa es la fecha en la cual yo emito, que tiene que ajustarse en la medida de lo posible, y eso se espera, que debe de contener la fecha en la cual yo estoy creando el documento. Pero lo más relevante va a ser finalmente la fecha que se consigna cuando es recibida, porque ahí sí lo que importa termina siendo la fecha de recepción. Por ello, si bien hay una recomendación que todos los documentos consignen la fecha en la cual se están siendo emitidos. Y yo a veces advierto pues que, reitero, por esta práctica, estar utilizando siempre plantillas que nosotros tenemos, a veces no nos damos cuenta y se nos pasa, cometemos errores en las fechas, no modificamos las fechas y aparece con determinada fecha. Pero en realidad yo creo que ese error incluso no afecta, no vicia el documento, porque lo importante va a ser cuándo se recibe. En ese momento, al momento que se consigna el sello o ingresa a través de un sistema, ya el sistema está diciendo, esta es la fecha en la cual ingresó. ¿Ya? Y yo creo por eso, la recomendación obviamente es que se consigne la fecha en la cual ha sido elaborado. Pero si hubiera un error, no preocuparnos, porque lo que determina el efecto termina siendo la fecha finalmente en la cual está recibiendo el destinatario. Por ejemplo, si a mí me está dando 5 días para responder para remitir un informe, y uno ha cometido el error y ha puesto ejemplo, enero pero el 2022. Entonces, si ahorita me llega el documento y yo me guío por la fecha de creación, yo diría, oye, ya pasó el plazo. Pero a mí lo que me va a importar es el momento que lo estoy recibiendo. Ya, lo estoy recibiendo hoy. ¿Cuántos días tengo? Tengo 5 días. Muy bien, lo computo del momento que lo estoy recibiendo. No sé, he comprendido de esa manera más o menos la pregunta. Doctor, no es exactamente, bueno, se relaciona, pero lo que yo le estoy tratando de preguntar algo, ver, digamos en una resolución para que un juez superior, ¿no? O jueces superiores te puedan, no, quien lo va a leer, porque también tiene que ver, como usted acaba de mencionar, quién lo va a leer, ¿no ve? ¿A qué van a dirigirse? Entonces, yo tengo que, en esa resolución, tengo que mencionar varias resoluciones que se emiten de repente en la misma fecha, digo, no en la misma, sino uno sale el 15, otro sale el 20, y a su vez tengo una resolución con que me están mandando un expediente. Entonces, en ese orden, ¿qué orden debo respetar? Las resoluciones, digamos, que salen de presidencia, por ejemplo, son de diferentes fechas. ¿Cómo debo trabajar? ¿De la fecha última que ha pasado? ¿De la anterior? ¿Cuál es el orden que debo mantener? ¿O es criterio solamente de repente de que la resolución de auto tenga claridad? Sí, ya, perfecto. Ya comprendí la pregunta. Y, a ver, pongo un ejemplo a ver, vamos viendo si es que estoy sintonizado con lo que tú más o menos me estás planteando. A ver, mire. Un problema que hemos tenido es el cómputo del plazo que no ha estado funcionando el Poder Judicial, ¿verdad? Por el tema de la pandemia. Entonces se emitieron un conjunto de resoluciones que disponían suspensión de actividades por el tema de la pandemia. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos 10 resoluciones. Entonces surge la pregunta, ¿con qué resolución empiezo? ¿Con la primera hasta la última o empiezo por un orden de la más reciente, ¿verdad? Hasta la última? Yo al menos lo que suelo hacer es empezar de la última. Y en este caso tiene una razón, es porque estoy explicando en el contenido que todas estas resoluciones han tenido un efecto
y yo necesito, para que se comprenda la comunicación, ¿ya?, en la cual yo estoy diciendo si ya venció el plazo o no para contestar, yo estoy haciendo referencia de manera cronológica cada una de estas resoluciones, porque cada una produjo un efecto. Entonces, si es que yo en mi comunicación necesito invocar otras resoluciones administrativas porque han producido un efecto, deberá ser en un orden cronológico. Deberá ser en orden cronológico. ¿Cuál fue emitida en primer lugar, luego en segundo lugar? Aun cuando no tengan una numeración consecutiva, el orden cronológico es aquel que determina. ¿Ya? ¿Para qué? Para, de ser el caso, hacer un control de validez de esa información que me estás brindando. ¿Por qué? Ah, ya, perfecto, porque me lo estás planteando de manera cronológica, voy a ponerme a revisar. Más aún, en los clasificadores de documentación, por lo general, a veces se efectúa en función a temas. Pongamos, resoluciones que han suspendido plazos. Ah, ya, tienes 20. No todas tienen el mismo orden cronológico. ¿Ya? Son resoluciones de presidencia. No todas tienen el mismo orden cronológico, pero están referidas a la misma materia. Entonces, yo empiezo a efectuar el control sobre la base de un orden cronológico y no en base a alguna numeración en particular. Gracias, doctor. Esa era la pregunta. Gracias. Nada, doctora Ruth. Doctor, buenas noches. Sí, doctor Gerson. Soy Gerson González. Mi pregunta es, con respecto a lo que es la emisión de documentos de entidades públicas a particulares o entidades públicas a entidades públicas, yo soy notificador. Siempre tuve al momento de llevar ciertos documentos, como usted mismo ha dicho, ¿no?, que hay un funcionario que ya no labora, pero sí están poniendo el nombre de la entidad o el cargo, ¿ya? Pero hay entidades públicas que ya no, porque ya no labora ese funcionario en ese puesto o en ese cargo, ya no lo quieren recepcionar. En sí, el documento se tiene que quedar en la entidad a donde está siendo remitida o se tiene que devolver. Y otra muy buena pregunta. Y otra preguntita más. Con respecto a los oficios para remitir a una determinada entidad, también es posible o tiene que ser por obligación poner la dirección. Esa sería toda mi pregunta. La última no la copié muy bien. O sea, si yo voy a emitir un documento, digamos, a una procuraduría, a un gobierno regional, porque viste una directiva de una entidad pública que menciona que tiene que ir específicamente la dirección para poder saber a dónde se tiene que ir también, aparte del cargo a dónde se tiene que remitir. Eso sería todo. Perfecto. A ver, sobre la primera. Este es un tema que también en esos últimos tiempos generó mucho inconveniente porque algunas instituciones, no sé si eso te habrá pasado, mi estimado Gerson, que algunas instituciones simplemente decidieron incluso ya no recibir documentos físicos, ¿verdad? El tema de la pandemia dijeron, no, todo es virtual. Entonces nosotros nos encontramos ante una situación de decir, oye, pero ¿de quién depende la recepción del documento? Esa es la pregunta. ¿De quién depende? ¿Del destinatario? Y la respuesta es no. La ley no dice que depende del destinatario. Si fuera así, imagínense ustedes están notificando algo, le están notificando a alguien que le están cobrando una deuda, y él dice, no quiero que me notifiques. Eso no está previsto en la ley. La ley lo que dice es, tú tienes que notificar en la dirección domiciliaria. Si no hay nadie, prevención. Y si hay alguien y no lo quiere recibir,
pues simplemente tú cumples con dejarlo bajo puerta, ¿verdad? Y deja la constancia que se entregó bajo puerta. Ya es un problema de la institución que no haya previsto algo que escapa a su poder. La administración, el destinatario, solo puede emitir directivas que involucren a esa entidad, pero no puede decidir sobre el Poder Judicial, porque el Poder Judicial está en función a sus propias normas, ley orgánica del Poder Judicial, el Código de Proceso Civil, etcétera, etcétera. A mí cuando me pasaba eso, cuando los notificadores me decían, doctor, no me quieren recibir, yo lo que le decía, bueno, eso no está previsto en la ley y tú tienes que llegar y si es que no lo quieres recibir, se lo dejas bajo puerta y ya cumpliste tu función. ¿Ya? Incluso yo les comento que para que vean cómo era de contradictorio, que no recibían físico, decían, no, envíame mi correo. ¿Ya? Y lo que sucedía es que le enviabas al correo y luego el procurador pedía la nulidad. ¿Por qué pedía la nulidad? Porque en la ley no se establece que las notificaciones de las demandas sean por correo electrónico. La notificación por correo electrónico, ojo, no por casilla electrónica, por correo electrónico solo opera si es que el destinatario expresa previamente que quiere que le notifiques por correo electrónico. Pero si es una demanda, recién le estás notificando. No ha tenido la oportunidad para decirte que quiere que le notifiques mediante correo electrónico. Entonces, ya cuando vimos esa actitud de la Procuraduría, nosotros dijimos, bueno, acá ya hay una suerte de mala fe. O sea, oye, al final ni uno ni lo otro, no nos complicamos. Y más aún, en materia de proceso judicial, no se han modificado las normas que establecen que la notificación se efectúa bajo una forma muy determinada. El tema de los correos electrónicos y otro ha sido una situación coyuntural eventualmente. Y a la otra pregunta de la dirección, me parece sí, que se requiere consignar la dirección. Se requiere consignar la dirección. Y acá entra la pregunta interesante. ¿Qué es lo que sucede cuando estamos ante un hecho notorio? A ver, por ejemplo, una notificación a la municipalidad provincial, por ejemplo, acá la de Trujillo. Bueno, todo el mundo sabe que la municipalidad provincial de Trujillo queda al frente de la plaza de armas. ¿Qué sucede si es que yo veo, no me han consignado ese dato? ¿Necesito yo pedirle que me precise la dirección? A mi criterio no, cuando es un hecho notorio. A mi criterio no. Pero sí debe de estar consignada en la cédula de notificación. Sí debe estar consignada. En el oficio también, en todo documento debe de consignarse. ¿Ya? Pero un detalle. En los oficios, no suele consignarse la dirección, simplemente se coloca el tema de la ciudad. ¿Ya? Pero sí se requiere precisar de todas maneras, en el oficio no, por favor, no confundan. En el oficio no va, pero sí tiene que ir necesariamente en la cédula para que el notificador sepa dónde tiene que dejar el oficio, ahí sí. ¿Ya? Ahí sí se tiene que consignar ese dato. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, creo que no hay más preguntas. Doctor, en esta clase fue muy interesante escuchar sobre esos temas porque es muy importante como nosotros como profesionales de esta carrera de derechos, ¿no? Y asimismo se le agradece, doctor, y comunicamos que la siguiente sesión se encuentra programada para el día de mañana con el tema de trámite documentario y gestión de archivos. Igualmente será en el horario de las 8 de la noche
Le agradecemos, doctor, y le agradecemos a todos los participantes. Que tengan ustedes. Muy buenas noches, cuídense mucho.